Hola amigos de Aquí sí hay historia, soy Fernando y hoy me encuentro, como pueden ver, con un personaje muy especial, el señor Elvis, recordado por todos, obviamente por estados alterados, ¿no? Es como lo más obvio. Vamos a charlar un rato acá con Elvis para que nos cuente, porque aquí sí hay historia, entonces, bueno, nada, Elvis, buenas, buenas, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Te cuento que somos tocayos. Yo me llamo Fernando Sierra en realidad. Elvis Ajá, es un apodo de hace mucho tiempo. Y muy bien, contento. Contento de que bueno, me hayas invitado. ¿y por qué, a todas estas, por qué Elvis, ahora que lo dices? Supuestamente, cuando me pusieron el apodo, que puede hacer más de 20 años ya. No, puede ser, no, hace más de 20 años. Cuando me pusieron el apodo, supuestamente yo me parecía Elvis Costello. Ok, Y el apodo completo es Elvis Costello. Pero pegó como apodo, a mí me gusta también. Chévere. además yo creo que no mucha gente te conoce como Fernando, ¿sí? Yo soy profesor universitario, estudiantes me conocen como Sí, Fernando. Sí, sí. bueno, Elvis, cuéntanos entonces, ¿cómo arrancaste tú en la música? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué lo disparó? ¿Qué oíste? ¿Qué viste? ¿Qué pasó ahí? Varias cosas, varias cosas. Yo tuve algunas influencias de chiquito que me marcaron, algunas de ellas mi hermano mayor, otras los amigos de mi hermano, que oían música muy rara para el momento. Oían David Bowie, oían Brian Eno, cosas que aquí poco se oían, y menos en Medellín. Y en ese momento como que eso quedó ahí en la parte de atrás de la cabeza. Ujú. Años después tuve una experiencia así como que me marcó, que fue un concierto que hubo en Medellín con unos músicos alemanes, con Conny Plank, Dieter Ajá, Mevius y Arno Steffen, que son nombres que posiblemente no sean muy conocidos, pero si uno mira los discos de casi toda la música de los 80s como música underground, con mucha frecuencia se encuentra productor Conny Plank, ese personaje, años después me di cuenta a quién que tenía era yo al frente en tremendo, este. sí. Y ese concierto me marcó bastante. Y empecé a oír música electrónica y bueno, en general me había gustado la música siempre, pero no... estudié un poco solfeo, estudié un poco intenté aprender guitarra, mi hermano tocaba guitarra, pero nunca pues como que prosperé en eso. Ujú. Luego empecé a estudiar ingeniería electrónica, yo apenas ahora como que lo vengo a admitir, pero el deseo allá atrás era como tratar de construir máquinas electrónicas. Ok. No funcionó, yo me salí de electrónica también. Y por ahí, por esas fechas, conocí a Gabriel Lopera, a Tato Ah, Lopera. Tato, sí. Él venía con la idea de hacer una banda, yo también traía esa idea hacía rato. Y como que engranamos porque muy poca gente tenía la idea de hacer ese tipo de música en ese momento. Entonces empezamos a buscar quién más se podría unir y hubo un montón de gente que fue y vino. Había una chica que se llamaba Marcela Willes que iba a ser la primera vocalista. Ajá, Yo iba a tocar teclado supuestamente. ok. Eh, bueno, conseguir un sintetizador en ese momento no era fácil ni era barato. No sigue siendo barato, pero en ese momento especialmente no lo era. Mm. Esta chica no tuvo como el compromiso que nosotros sí estábamos teniendo y yo terminé ensayando de vocalista porque además tampoco conseguía un Un teclado. Pues, ¿no? teclado, claro. Funcionó la cosa, decidí que sería buena idea empezar como a tomar lecciones de canto a partir de ahí. Estudié también algo de teoría musical y bueno, más o menos por ahí empezó la cosa, ¿no? Ahí empezó el cuento de la banda. Ok, pero cuando tú estabas en Medellín, ¿no? Cuando eras pequeño. Ujú, sí. Cuando eso pasó, que la música te empezó a impactar, ¿tú recuerdas qué pasaba acá? ¿Qué sonaba o qué oía? No importa si era rock o pop o, no sé, Huáscar. Eh, ¿Qué tienes? ¿Cuál es el recuerdo primario que tienes de la música que escuchabas en Medellín? bueno, primario, recuerdo muy lejos en la infancia oír música de plancha vieja, Sí, Nino Bravo, mm, Rafael cuando estaba joven, ese tipo de cosas. sí, Y eso también me lo recuerdo mucho, ¿no? Es como un estilo que me ha llamado siempre la atención. Em, Luego, bueno, esto que te digo de mi hermano mayor y sus amigos que mm, oían cosas extrañas para la época. Recuerdo estar en un cuarto jugando con un amigo mientras su hermano mayor, que era amigo de mi hermano, ponía, qué sé yo, Ultravox. ok, Y por la puerta del cuarto pasaba
la hermana con una grabadora oyendo Funky Town, por ejemplo. Ok. Hoy en día aprecio mucho más Funky Town de lo que lo apreciaba en ese momento. Claro. En Sí, ese total, momento, todos, yo creo que sí. todos, ¿no? Todos nos pasa eso. En ese momento yo recuerdo haber pensado, esa música no me gusta, esta sí. O sea, ya recuerdo haber hecho ahí la... El rompiste. Sí, totalmente. Bueno, tú nos habías llevado aquí en la ruta de Aquí sí hay historia al punto en que te encuentras con Tato. Sí. ¿Qué más pasaba en Medellín en ese momento? En ese momento en que empieza como el embrión de Estados Alterados, ¿qué ocurría en Medellín musicalmente? ¿Quién había? En ese momento, a ver, la gente como de las comunas y la periferia estaba en la época fuerte del punk, como la época de Rodrigo Day y esto. Sí, La gente más, digamos, clase media, yo me movía por ahí en ese sector, prácticamente el 90% eran metaleros. Sí, era la época en que surgió Kraken y fueron los Reyes en ese momento y había otra cantidad de bandas que hacían cosas parecidas como Perseo, Perseo, sí. como Equimosis al principio, que también era pesado. Bueno, Sí. en fin, no había nadie que hiciera lo que nosotros estábamos, o lo que queríamos hacer. Ujú. Recuerdo que mucha de la gente que estuvo en este concierto que te digo, los alemanes, luego me la encontré en un bar que se llamaba New York, New York, que era como el único bar donde uno podía ir a oír ese tipo de música. Eso coincidió también un poco con esa llegada del primer rock en español, que era como el boom español, Sí, que eran bandas casi todas españolas, muchas de sí, punk, Hombres G y y Toreros Muertos, Toreros Muertos. y bueno, y bandas más fuertes como Siniestro Total, Sí. como La Polla Records, todo esto. Y en este bar se oía mucho eso y se oía mucho como New Wave, como incluso algo de punk, pero punk clásico, como decir The Clash, Mm. o decir Blondie, o decir... em, bueno, en fin, muchas cosas, Ramones. Y a este lugar íbamos siempre como los mismos, siempre 20 pendejos. Sí, éramos como los freaks. Yo recuerdo en algún momento que hubo corrillo a la entrada del bar, que el bar era un garaje, realmente. Sí. Corrillo de gente mirando para adentro a ver las pintas que había ya metido. Sí. Y eso era lo que había, éramos bastante marginales los que oíamos algo que no fuera metal, que no fuera vallenato, que era pues como Claro, la otra total. gran vertiente en ese momento, o que no fuera el punk de las comunas. En ese momento apenas estaba como afianzando el término comuna, además. Los barrios tienen nombres, Sí, sí, sí. ¿sí? Uno puede hablar de Castilla, Aranjuez, La Toma, ahora todo eso le dicen comuna, pero son barrios con nombres y ellos siempre reclaman esa identidad además. Em, Entonces, pues, eh, digamos que éramos un nicho ahí raro. De la gente que íbamos a ese bar surgió Estados Alterados, más adelante surgió también Bajo Tierra y un poquito Juanita de Dientes Verdes. Ajá. Mm, pero sí, era una época como de bandas de metal, había bandas de pop que hacían básicamente covers de Sí. lo que sonara en ese momento. Y tal vez por eso pegó fuerte lo que nosotros empezamos a hacer, porque no había nadie más como con ese tipo de intereses. No, no había. Y de hecho yo me acuerdo que incluso no solo en Medellín, cuando... Hoy meto yo la cucharada, pero digamos, Dale, dale. cuando yo escuché la primera vez Estados Alterados, pues pensé como en una onda, en ese momento, pues los referentes que yo tuve fue como algo así como, esto parece como Depeche Mode, o parece como New Order, o parece como algo así, pero sí, pero no, pero Mm, está como más oscuro, pero está chévere, pero entonces con los referentes de ese momento que pasaban en el resto del país, me decía como, están solos, o sea, están solos, estos manes están solos, o sea, ¿con quién tocan? Si uno dice, hagamos un sí. concierto de Estados Alterados, ¿a quién meto? ¿A Terciopelados? No, no sé, Mm, como a quién, pero bueno, en ese comienzo que Terciopelados era más más punkerito, punky. sí había una afinidad, tocamos muchas veces juntos. Pero sí, es cierto, yo recuerdo en ese momento, tal vez había otra banda que hablaba de hacer música electrónica, se llamaban Le Cafage, Ah, Lego Fash, claro. pero Sí. yo no oí mucho de ellos, yo no sé qué hayan trascendido, no sé qué. No, pues Lego Fash acaso no en algún programa de esos de underground que había en la radio, que en ese momento Ok, había gente como luchándola un poco en la radio comercial, sí, sí, sí. pero ya, o sea, ya nunca, de hecho acaba de volver a mi mente Lego Fash. O sea, no, yo creo que tuviste una canción grabada de la radio en algún momento, pero De nunca más. verdad, sí, Pero bueno, una tarea más aquí para este programa. Y bien. bueno, y entonces se encontraron con Don Tato. ¿Y qué pasó? ¿Cómo?
O sea, ¿cómo pasa ahí del encuentro del embrión allá luego? Tato en ese momento tocaba en otra banda que se llamaba Código y ahí también tocaba Ricky, que después fue nuestro baterista. Y estaba bastante cansado de esa banda porque era una banda de pop de covers. ¿Sí? Ok, Estaban empezando a hacer temas propios en ese momento y no iban por la ruta que a él le habría gustado. Y ahí hubo un impasse extraño como de me salgo, me echan, más o menos. Él dice que se salió en el momento justo que lo iban a echar ok, y que, bueno, salió pensando en su proyecto personal, que claro. en ese momento era más o menos lo que yo quería también. ¿Sí? Cuando empezamos a hablar de música vimos que teníamos en cuenta un montón de bandas. De hecho, pasó un buen tiempo de varios amigos diciéndonos, ¿a usted le gusta Front 242? ¿Y le gusta Need Cerebro? Ujú. Le tengo que presentar a Tato. ¿Y le gusta Depeche Mode? Le tengo que presentar a Tato. Hasta que finalmente pues logramos conocernos. Bueno, mentiras, Need Cerebro en ese momento no lo conocíamos. Need Cerebro lo trajo De un amigo acuerdo. de Tato después. Pero cuando finalmente nos conocimos fue como, oiga, sí, tenemos que hacer algo. Esto como que tiene, pues es una cosa que alguien tiene que hacer. Alguien tiene que hacerlo. Sí, es verdad. Y estábamos él con un teclado y yo con la voz y recuerdo que incluso en algún momento me dijo como, yo le voy a preguntar a alguien a ver si marca el ritmo con un tambor, porque es que no... Porque así no. Sí. Luego una amiga en común nos sugirió un baterista que venía de una banda de thrash metal, death metal, yo no sé muy bien las Las vertientes, especificidades, sí. pero era una banda que se llamaba Astaroth. Ah, ok. Astaroth es un nombre Eso de un ya lo demonio, dice, ya sí, lo dice todo. tal cual. Y él se llamaba Carlos Uribe, le decían Mana. Y o yo lo que hacíamos, dijo, me interesa, quiero participar y empezamos a trabajar los tres juntos, a desarrollar las que serían las canciones de Estados Alterados. Me estoy saltando bastante. Sí, En ese tramo muchos músicos fueron y vinieron y ensayaron y nos dijeron tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, monten algún cover porque si no nadie los va a tiene nadie los va oír. a ver, sí. En fin. Total. Pero en ese momento empezamos, Tato, Mana y yo, a trabajar en las que serían las canciones del primer sencillo. Y eso, ahí estamos hablando de qué año exactamente. Eso, bueno, todo este proceso fue más o menos entre 87 y 89. Ese primer sencillo se editó en noviembre del 89. Ok. Y el primer sencillo era Muévete el velo. Muévete y el velo. Cara, Bueno, carajo, pero ahí hay un 45 detalle. revoluciones de vinilo. Exacto, ahí hay un detalle. Primero, tienen el lujo de tener un sencillo de 45 en vinilo. Que si en una época de eso la gente decía que no servía para nada, ahora esa vaina es una joya La verdad, sí. impresionante. O sea, yo conozco muy, muy, muy pocas bandas, incluso acá. Ay, perdón, metí el dedo, pero eso siempre va a pasar. eh, que puedan decir es que el primer sencillo lo tengo en 45 lado y lado. O sea, yo me moriría las ganas de poder decir eso. Y no, la verdad eres la primera persona que me lo dice. O sea, Y los demás fue. tenían un acetato ya, pues el álbum, digamos Ujú. el Kraken así, pero yo nunca vi un 45 de nadie. Y fue un trabajo independiente nuestro. Ok. Porque precisamente en esto que te digo de que si eras pop, hacías covers, Sí, total. nosotros dijimos, no vamos a hacer eso y necesitamos entonces sonar en radio antes de presentarnos en vivo. Necesitamos que Total. la gente sepa a qué va a ir a un concierto nuestro porque si no, no van a conocer nada. Ok. Entonces nos metimos en este cuento de hacer el sencillo y esto fue el tipo del estudio de grabación que fue el que nos produjo esto que se llama Víctor García, un nombre importante. ¿Te acuerdas el estudio, cómo se llamaba? MIDI Mix. ¿Y MIDI todavía Mix existe Midimix? existe como estudio, pero ya no es MIDI Mix. Víctor se fue a vivir a Los Ángeles Ok. y en ese lugar creo que, si no estoy desactualizado, creo que en este momento está ahí José Lopera, el que fue mucho tiempo No se baterista lo de espera. Kimoxis. Sí, sí, sí. Bueno, el asunto es que al tipo se le había dañado un equipo que Tato se lo prestó en canje para que nos grabara. El tipo además iba a grabar unos promos para Radioactiva en ese momento y yo le hice locuciones y voces y cosas también como de Un canje. compensación. Sí. Mana, el baterista se le robó unas botellas de whisky al papá y la rifamos. Así Ok. fue ese sencillo, eso fue muy rebuscado. Y cuando ya lo tuvimos grabado y listo, contratamos el prensaje con Codiscos. Entonces él viene en una bolsita de Codiscos, pero no es editado por Codiscos. Ok, entiendo. O sea, fue independiente en Fue realidad. completamente independiente. Sí. Y con ese sencillo sonamos en radio, la cosa interesó, se podía en ese momento como sonar sin ayudas No económicas. es económicas. Bueno, esperame un segundo. Vamos Dale. a ir
a un pequeño corte, no hay comerciales obviamente. Denle clic al siguiente link, que es la continuación de la historia aquí de el señor Elvis con estados alterados por ahora, porque hay más cosas ahora, ¿no? Claro, bastante. Entonces, bueno, nada, cortamos y ya venimos para que no se les haga tan pesada el asunto. Ya volvemos. Clic al que viene.